Dímelo, Febru, si tu pasión son los autos y la velocidad, llegaste al lugar indicado. Bienvenido a Extreme Studios. Saludos amigos fanáticos, bienvenidos una vez más aquí a Extreme Studios. En esta ocasión me encuentro básicamente ya por tercera ocasión sentado con mi panita Chivi, el gran Cristian González, ingeniero mecánico que nos ha dado la mano en diversos temas. Chivi, envíale un saludo ahí a los fanáticos que van a estar consumiendo. Saludos a los fanáticos, siempre es un placer colaborar con Mikey. Mira, primero que nada te felicito por tu vuelta al podio. Tu uniforme lo dicta todo. Para esos fanáticos de F1, ¿verdad? El hombre es un Ferrari Team Lover, así que pues nada, eso es otro tema. Nada más grande que Ferrari gane en su casa. Así que bueno, la última vez que estuvimos hablando, ¿verdad? Fue un tema sumamente interesante y no es menos. Vamos a estar hablando de lo que son combustibles y vamos a estar hablando finalmente de el por qué hasta cierto punto estos súper, ¿verdad? Combustibles como los conocemos, que viene siendo el etanol, el metanol y el nitrometano, aunque en cuanto a producción de energía no son tan superiores como la gasolina, ¿verdad? ¿Qué exactamente es lo que los hace especiales? Yo quiero hacer más o menos un intro y como te dije la otra vez, esta conversación va a partir de la ignorancia completa. Yo voy a asumir que lo que yo sé, no sé nada y estoy en la mejor disposición de aprender. Quiero comenzar explicando que toda la energía que se produce en un motor de combustión interna es la combinación de ese factor combustible, aire combustible, ¿verdad? La cantidad, entre mayor cantidad de combustible tú teóricamente conviertes en energía, es más fuerza que vamos a estar generando en el motor de combustión interna. Dejando eso claro, ¿verdad? Para dejar una definición, ¿verdad? El etanol, tengo aquí unas notas, vamos a estar, ¿verdad? Chivi tiene las notas de él aquí. Hoy traemos hasta una pizarra por si acaso hay que hacer apuntes, pero voy a ir directo a unas notas que yo tengo para que tengamos una idea. Lo que viene siendo el etanol es el famoso alcohol etílico que se utiliza para los rones y las bebidas, ¿verdad? Y toda esta gama de distintos licores, ¿verdad? El metanol es el alcohol metílico y entonces el nitrometano, que en esencia su definición es nitrometano porque define todos los componentes que tiene en sí ese combustible. Hasta el momento estamos bien. Estamos bien y quiero añadir que el nitrometano es el único que es combustible de cohete. Eso es lo que utilizan los cohetes de combustible. Me está hablando de nivel NASA. Nivel Elon Musk, exacto. Ok. Después hablamos de por qué. Muy bien. O sea que no es una combinación de etílico con metílico, nada. Simplemente es nitrometano puro. En su máxima nitrometano mezclado con oxígeno, nitrometano mezclado con otros líquidos, pero sí. Es uno de los líquidos principales de los cohetes. Ok. Chivi, mira. Si nosotros fuéramos a hablar en este contenido, la idea central es tratar de entender el por qué se le saca tanto provecho en cuanto a la producción de energía
específicamente a ese combustible del nitrometano, ¿verdad? Y qué lo hace tan especial en lo que viene siendo el dragueo. Si sería, no sé si sería una locura de mi parte decirte, defíneme el nitrometano cuando la definición de nitrometano está en la misma palabra. Pero si me fueras aquí a describir cómo tú puedes hacerme ¿verdad? Una definición en arroz y habichuela del nitrometano, ¿qué tú me dirías? Pues el nitrometano es básicamente una molécula metílica con un oxígeno suspendido. La molécula es el único combustible de esta lista que contiene su propio oxígeno. Ya tiene un nivel de oxígeno en él. Por eso hay que consumir tanto también, porque vamos a hablar ahorita de cuánta energía contiene. En realidad el nitrometano, de todos los combustibles que vamos a discutir hoy, es el que menos energía específica tiene. Lo que significa que un litro de nitrometano tiene muchísimo menos que un litro de gasolina o muchísimo menos que un litro de diésel. Eso está atado al asunto de cuán volátil es ante la exposición de temperatura. No, esto es estrictamente un resultado de la entalpía, vamos a hablar de la entalpía química de la molécula. O sea, es una característica química. El comportamiento del líquido en sí. Exacto, en esencia. De la molécula líquida de este fluido, así como decir H2O es agua y tiene unas propiedades, pues los combustibles tienen sus propiedades también. En el caso de los combustibles, a diferencia del agua, los combustibles contienen una energía potencial guardada, son como una batería líquida. Uh-huh. Y eso se mide en un componente de energía por volumen o energía por masa, ¿verdad? Y en energía por volumen, por litro, el nitrometano tiene aproximadamente una cuarta parte de la energía en un litro de nitrometano que tiene un litro de diésel. Es muchísimo menos. Después vamos a hablar de por qué produce. Aún poniendo el diésel y la gasolina en el mismo range, diésel y gasolina siempre va a estar por encima de producción de energía de lo que realmente es el nitrometano. Exacto. Pero, como nosotros estamos hablando de fuerza mecánica en el piso, en realidad estos números son números que son importantes conocerlos, pero al fin y al cabo lo que importa es cuál es el resultado mecánico que está llegando a la goma, a la calle, ¿verdad? Sí, es más un estudio químico que realmente se vuelve irrelevante porque al final del día estoy produciendo una energía, una fuerza mecánica que es lo que redunda en caballaje y es lo que me va a ayudar a moverme más rápido. Sí, pero si tú lo evalúas estrictamente químicamente, el nitrometano es el combustible menos eficiente de todos los que vamos a hablar. O sea, tú me estás diciendo que dentro de su superioridad es el más inferior. Lo podemos poner de esa manera. Exacto. Tu tanque tiene que ser más grande para la misma energía. Porque tendríamos que estar consumiendo altas cantidades, posiblemente duplicar las cantidades de lo que puedo quemar de gasolina. Mucho más que duplicar. Triplicar. Mucho más. Ah, ok. O sea que, como 10 veces. O sea que realmente para producir tenemos... Porque acuérdate que una cosa es la energía que contiene y otra cosa es dónde es estoquiométrico. Estoquiométrico es el ratio en el cual todas las moléculas de nitrometano se van a combinar perfectamente con todas las moléculas de oxígeno en una cantidad de aire. Para ser eficiente. Para tener una combustión completa. Para que no se quede rich botando por el mofle, ¿verdad? Nitrometano sin quemar y a la misma vez para que no esté lean. Ajá. Yo creo que deberíamos hablar de entalpía, Michael, para que la gente sepa lo que es. Entalpía es un concepto de ingeniería muy conocido, obviamente, la ingeniería, pero pues no es una palabra que utilizamos todos los días. Pero entalpía no es otra cosa que la medida energética de un proceso termodinámico o un estado termodinámico. Eso es todo. ¿A qué me refiero? Para un fluido, un combustible, vamos a escoger la gasolina. La gasolina tiene diferentes entalpías para diferentes etapas. Tiene una entalpía de combustión. Esa es la energía que la gasolina va a producir en un evento de combustión en Julio. Julio es la medida de energía. Julio versus volumen o Julio versus masa. Esa fue la constante que nosotros discutimos en el último video. Y eso es fijo. Un litro de gasolina te va a producir 32.6 megajulios por litro
de energía. Y eso es lo que le vas a sacar. Si la quemas completamente, ese nitro, ¿verdad? Ok. Ahora, también hay una entalpía de vaporización, que es otra cosa. Esa es la cantidad de energía que tú le tienes que meter a un fluido para cambiarlo de líquido a gas. Eso es otra cosa. Y ahí es que entra el efecto positivo de estos combustibles. Porque en realidad... En el cambio de líquido a gas. En el proceso de que tú tienes un tanque lleno de líquido y en el proceso de admisión, cuando tú comprimes, ya ese líquido está vaporizado. Y en ese proceso, ese líquido absorbe energía de su entorno entrando ahí y ahí es que te enfría. En ese proceso es como un refrigerante. Él entra líquido y cuando tú lo comprimes ya es gas. En ese proceso de él convertirse en gas, él va a absorber energía a un rate bastante sustancial y eso es directamente proporcional a la cantidad de combustible que tú metiste. Entonces, si tú tienes un combustible que requiere meterle 5 veces la cantidad y encima de ese tiene una entalpía de vaporización alta, te va a convertir la cámara en una nevera en el proceso de entrar. Porque tú lo estás vaporizando y en el proceso de vaporización, y entonces de ahí que sale el octanaje también, porque va a resistir. ¿Qué hay de cierto que estos super combustibles, etanol, metanol y nitrometano, en cuanto a octanaje, están muy por debajo de lo que es la gasolina? No están por debajo. No están por debajo. La gasolina típica, la gasolina premium real, no lo que tenemos en la bomba nosotros, promedia 97 octanos. Eso es una gasolina premium perfecta, sin añadirle aditivos, sin diluirla, sin hacer... Ahora, nuestros vehículos están diseñados para funcionar con 89, 91, 93, está bien, ese es el diseño, eso es lo típico en el planeta. El carro lo tienen que diseñar para funcionar en todo el planeta. A lo mejor nosotros aquí pudiésemos tener gasolina de mayor octanaje, en otros países no. Están diseñados para operar en ese range porque es un range que es obtenible en cualquier parte del mundo. Pero en realidad es 97. El octanaje, y tengan en cuenta que el octanaje no es un cálculo matemático. Es una constante. Es una medida. Es una medida experimental. ¿Esa medida es constante para los demás combustibles? Cada combustible tiene... ¿O depende de las características del combustible? Depende de... Cada combustible es diferente. El octanaje para la gasolina premium base es 97. Ese es el octanaje real. Claro. Si tiene más de 97, tiene aditivos que le subieron el octanaje. A lo mejor le añadieron tuleno, sileno, o tiene un componente de tuleno y sileno que son componentes naturales en la gasolina, pero mayores. Y eso también le da el olorcito ese dulce y otras cosas. Okay. Entonces, el etanol es 100. Estoy hablando de etanol puro, no es 85 mezclado con gasolina, estoy hablando de etanol completo. Tiene un octanaje de 109. Eso ya hay una ventaja ahí. Sí. ¿Cómo se mide el octanaje? Pues mira, el octanaje es experimental. Significa que alguien cogió etanol, lo evaporó en aire y lo puso bajo compresión y midió hasta dónde podía llegar antes de que hiciera ignición, mecánicamente. O sea, para términos mecánicos y en arroyo de bichuela, es para que no haga una preignición antes de que el SPAL entonces haga la explosión. Lo ponen en un chamber sin SPAL y lo comprimen hasta que explota. Tipo diésel. Y miden. Todo lo que tú comprimas eventualmente va a explotar si lo aprietas suficientemente duro. Eso está, no importa lo que sea. Es como el gatillo, es exacto, lo mismo. ¿sabes? Exacto, eso tú lo exprimes suficiente, va a explotar, hasta un ser humano explota si lo exprimes suficiente. ¿Eso qué pasa? En el caso de la gasolina, tú lo pones en un cilindro, en un laboratorio, mide, exprime, ¡boom!, explotó. Ok. Haces el mismo experimento, con el mismo volumen de aire, lo llevas al fuel ratio correcto para etanol y comprimes y vas a llegar a una presión significativamente más alta antes de que haga preignición. Y el metanol, similar, de hecho un poquito más. Y el nitrometano, más todavía. Ahí es que está el detalle. A pesar de que la densidad del combustible en energía contenida por volumen es menor, te permite llegar a unas compresiones específicas muchísimo más altas. Un top fuel, la segunda mitad de la pista, la chispa no tiene ni que estar, porque está a tal velocidad que está preiniciando, pero para llegar a preignición tiene que tener una compresión. Sí, exacto. Tipo diésel, literalmente tipo diésel. Un van diésel por ahí para abajo, si se apaga el magneto, él sigue corriendo.
Ellos para pagarlo tienen que contarle combustible como los aviones. Sí, que literalmente tienen que hacerle shutdown a la presión a la gasolina, tienen que tumbarle el... Ok, so ya estableciendo lo que es entalpía y cómo se mide, que se mide en julio, pues el diésel contiene 40 megajulios de energía por litro. 40 millones de julios de energía por litro. Un litro de diésel, tú le pegas fuego y mides la energía y salen 40 megajulios de ahí. La gasolina contiene 32, no está muy lejos del diésel. El etanol contiene 21, el metanol 15 y el nitrometano 11. Estás hablando que el nitrometano es una cuarta parte de energía por el volumen. Ok, ahora vamos a hablar de la entalpía de vaporización. ¿Cuánta energía requiere convertir una cantidad de fluido que ya está convertido en gas? De líquido a gas, no. De líquido a gas, para convertirlo de líquido a gas. Porque tú le inyectas líquido. Sí. Y él se evapora, y en ese proceso, él tiene un efecto en ese aire que está ahí alrededor de él, ¿verdad? Pues mira, para darle número, el etanol y el nitrometano tienen el mismo entalpía. Pues quiere decir que el factor de enfriamiento que te causa el etanol en el aire entrando es el mismo del nitrometano. Son 38 punto algo sí, que están similares. Kilojulios por un volumen de fluido. Pero como el nitrometano tiene un air fuel ratio mucho más agresivo, tú tienes el doble y el triple del nitrometano. Estás removiendo más energía. Porque acuérdate que tú tienes que coger esto es una constante que yo te estoy hablando, pero si tú estás inyectándole 4 veces el combustible, estás teniendo 4 veces el efecto. Y por ende vas a estar duplicando o triplicando la fuerza. Entonces, la gasolina no es tan diferente. La gasolina y el metanol están similares. La gente se cree que el alcohol enfría. Bueno, el alcohol enfría, sí. El metanol, cuando dicen alcohol se refieren al metanol. Ajá. El metanol tiene 35. Pues mira, en realidad es menos. Absorbe menos energía en la vaporización que el nitrometano y el etanol. El etanol es más enfriativo más refrigerante que el metanol. El gas es 33. Sí es menos, pero no es 15. Sí, no es tan marcado. Exacto. Donde tú ganas es que para gasolina tú solamente vas a meter 14 partes de aire por una de gasolina. Para metanol, 6 partes de aire para una de metanol. Lo que significa que tú vas a tener más del doble del combustible en la cámara. Lo que significa que el valor de absorber energía y enfriar, pues estás metiendo 2 puntos y pico de veces, eso te va a enfriar más. Básicamente por eso es que en teoría hay un secreto a voces que cuando tú haces el cambio de lo que viene siendo combustible a metanol, en cuanto a el tiempo de inyección y la cantidad de consumo, es el doble. Es el doble. Precisamente, ¿por qué? Por la cualidad que tiene el alcohol, ¿verdad? De que necesitas duplicar la cantidad para obtener un funcionamiento estoquiométrico. Exacto. Que fue de lo que hablamos ahorita, ¿verdad? Exacto. Que no necesariamente es 14.5 en gasolina. El que buscamos en los motores, que es el de mayor eficiencia mecánica. Claro. Que eso tiene que ver con, ahorita vamos a hablar de la eficiencia de los motores y de dónde sale eso. Porque eso es lo que buscamos, el caballaje. Pues ese es como, si has aspirado 12.5, 13, exacto. Y si es turbo, pues estamos bajando ya para 11, 11.9, 12 por ahí. Que es el safe. Ese es el safe para, ese es nosotros manejando. Para que no funda el fusible. Nosotros manejando la inhabilidad de hacer motores que puedan correr a 100 libras de UCI a 14 a 1 exacto. Entonces, el metanol, en realidad es un poquito más del doble. Ahora, el nitrometano, el ratio es 1.7 a 1. El nitrometano es 9 veces más combustible o 10 veces más combustible que como 8 o 10 o 9 veces más combustible que la gasolina para la misma cantidad de aire. Lo que significa que la cámara de combustión de un motor de nitrometano, casi la mitad de la cámara es líquido que tú le estás metiendo y el resto es aire. Vamos a llegar a por qué eso es importante. Pero la combustión, hay muchas formas de definir la eficiencia. Nosotros no estamos buscando eficiencia de combustión en un motor de alto rendimiento. Estamos buscando fuerza mecánica en la goma. La fuerza mecánica en la goma es directamente proporcional a la presión, todas las variables siendo iguales, a la presión en la cámara de combustión en el momento de ignición. Mientras más presión tú puedas producir en esa cámara, más fuertemente tú vas a empujar ese pistón hacia abajo. Eso es lo único que nos importa.
Sí. So, vamos a botar todo lo que tiene que ver con energía, con eficiencia teórica. Nos vamos a hablar de conversión a fuerza mecánica. Pues la fuerza mecánica que produce un motor depende de unos factores específicos. Claro. Son 3 componentes. El primero es la energía de combustión. Tú estás metiendo un combustible, eso, la entalpía es un componente, pero no es el componente total. Tú estás metiendo un combustible ahí, lo estás detonando y ese combustible va a soltar una energía que va a causar una expansión, que esa es la explosión, lo que llaman la explosión. Pero también está la expansión por cambio de fase. ¿Cómo funciona una olla de presión? Tú le metes calor al agua, el agua se evapora, no tiene para dónde salir y la presión se infla, ¿verdad? Esa presión empuja un pistón también. So, tú estás metiendo un líquido, lo conviertes a vapor, lo estás convirtiendo a vapor, lo estás detonando, y lo otro es la diferencia en temperatura. ¿A qué temperatura entró esa mezcla de líquido y gas, que es aire y combustible, a la cámara, versus a qué temperatura máxima llegó en el momento de combustión? Y esa diferencia va a causar una expansión en ese gas. So, tú estás expandiendo un gas, estás cambiando de fase un líquido a un vapor y estás teniendo la combustión. Esas 3 cosas combinadas es lo que te da la presión. Si tú pones un sensor de presión ahí, te va a dar, qué sé yo, 5.000 libras de peak pressure. Lo que al final se mide ¿Qué es lo que la intensidad de esa explosión. La presión, lo que queremos es la presión. Pues tú puedes tener una combustión con una temperatura altísima, pero por una razón u otra, o con otro combustible, no te llegó la presión. Porque tú lo que estás buscando es la presión en el pistón. Para lograr empujar ese pistón hacia abajo. Exacto, tú estás buscando máxima presión. So, con esos 3 componentes, la gente no toma en cuenta el cambio de fase. Por eso es que el water injection funciona también, hasta cierto nivel. Porque estás metiendo el líquido y lo estás convirtiendo en gas. Y eso conlleva una expansión masiva. De hecho, esa era la única forma motriz que existía antes de los motores de combustión, eran los motores de vapor. De vapor, sí. No es otra cosa que calentar agua. En ese cambio de fase se expande el gas, genera presión y eso empuja los pistones. Pues los motores de vapor funcionan solamente con la expansión de cambio de fase. Los motores de combustión interna tienen ese componente, tienen la combustión y tienen el delta en temperatura. So, nosotros enfocándonos en esa eficiencia, lo que estamos viendo es que en el caso del nitrometano, tú estás metiendo 7, 8 veces la cantidad de combustible dentro de la cámara. Ese combustible tiene un valor de vaporización alto. Eso te va a absorber, te va a enfriar esa cámara. Eso te está aumentando el diferencial de temperatura, ¿verdad? Y cuando tú tienes esa ignición, todo se convierte en gas. O sea, si yo tengo la mitad, como tú me dijiste ahorita, si yo tengo la mitad de la cámara de combustión totalmente llena de líquido, sí, como un 30 o 40%. Y cuando literalmente ya llego a ese punto, es un hidrolock, estás llegando a hidrolock casi. Eso es hydro, porque eso es para botar una biela. Sí, por eso un motor de Top Fuel lo rebuildean después de 1 o 2 corridas, y por eso un motor de Top Fuel no tiene compresión 16:1. Puede tenerla, el nitrometano tiene suficiente octanaje para que tú corras ahí arriba, pero entonces no estás dejando suficiente volumen para llegar a... Acuérdate que los gases son compresibles, pero los líquidos no. So, si tú llegas a un punto donde tú desapareciste la cavidad de aire y llegaste al punto del tranque con el fluido no se va... No va a comprimir. Entonces vas a trancar y ahí tuviste hidrolock. So, si tú miras esos motores, la compresión no es tan alta como uno esperaría. No es tan alta porque ellos necesitan dejar espacio. Buscando la capacidad de tener más combustible dentro de la cámara de combustión. Exacto. Para que en el momento de como dices tú, del cambio de líquido a gas, pues entonces haya la mayor cantidad de combustible allí. Exacto. So, ese es el elemento. Entonces, ¿qué pasa? Que a medida que vamos bajando en esta lista, el octanaje va subiendo. Lo cual es pro para tú meter más boost, para tú escalar las condiciones de admisión cada vez más arriba. En gasolina puedes llegar hasta aquí, en etanol puedes llegar hasta aquí, en metanol puedes llegar hasta aquí. Me refiero a las condiciones. ¿A qué son las condiciones? Mira, la temperatura y la presión ambiental que tú le estás imponiendo al motor con el turbo, que es una presión por encima de la del ambiente, que es artificial, ¿verdad? Pues
el tú tener combustibles con mayor octanaje que resisten la preignición te permite apretarle estos factores más y más y más y más cada vez, y por eso es que producimos más. Pero cada vez con un fluido menos eficiente en contenido de energía. Esa combinación del factor compresión en un seteo perfecto, ¿qué alteraría o qué cambiaría el yo quemar menos nitrometano, pero compensar con el factor compresión? Cuando al final del día el factor compresión también me proporciona más temperatura, ¿verdad? Porque estoy comprimiendo. Sí, la compresión aumenta la eficiencia, no la mecánica necesariamente. La eficiencia volumétrica, no la volumétrica, perdón, la eficiencia técnica la eficiencia Por eso técnica. lo térmico. Exacto. Sí. Un motor tiene 3 eficiencias que se miden: térmica, volumétrica y mecánica. En este deporte nos interesa la mecánica y únicamente la mecánica. Sí, porque es el producto de... ¿Cuánto nosotros producimos de fuerza en la goma en la calle? Eso es lo que importa. Pero tú tienes formas de medir eso. Dyno te mide la mecánica. Ya, ahí mediste la mecánica. Pero tú tienes eficiencia térmica. ¿Qué pasa? La compresión alta lo que produce es eficiencia térmica. La compresión alta es bien importante para eficiencia en los motores de carro, de calle. Si ustedes miran, claro, sí, para no crear hidrocarburos, para exacto, no crear... y para aumentar el delta de temperatura, la diferencia de temperatura, desde el aire frío entrando hasta la temperatura de combustión, eso es sumamente importante, porque entonces tú estás sacándole el máximo al poquito de combustible que estás metiendo. Pero en la pista, la eficiencia térmica deja de importar un poco. La razón por la cual buscamos más compresión es porque a veces estamos empezando con motores que tienen la compresión por el piso, que no están optimizados para los combustibles, ¿verdad? Claro. Nosotros buscamos más compresión y es bueno, pero no sí, es... pero en el caso de nitrometano, con el único fin de poder quemar o poder tener más espacio dentro de la cavidad del bloque, menos compresión, es para ese lado. Sí, no, porque es que tienes puedes almacenar más cantidad de combustible. Es que tú tienes que garantizar que tú no llegas a hidrolock, porque si llegas a hidrolock, rompiste el Explota motor mecánico, exacto. Y para los que no saben, hidrolock es cuando tú tienes una cantidad de líquido dentro de un confinado dentro de un cilindro, y el pistón cuando sube se encuentra con ese espacio de líquido que no puede comprimir. No comprime. Y obviamente pues va a buscar la manera de regresar el cigüeñal, o ahí que viene esa contraparte, pues la biela se dobla y la bota. O en el caso de los top fuel, la tapa se va del group chat completa, así sale volando. No sé si ustedes han visto. Sí, literalmente empuja la tapa boom, para y saca afuera, las tapas. Pues eso fue que llegó hidrolock o pasó algo que causó hidrolock. So no es lo que pensamos en los combustibles, no es lo que pensamos. Uno siempre piensa, no, el nitrometano es superior. ¿Superior en qué? En la habilidad de producir eficiencia mecánica. Sí. Como combustible natural. No. ¿Por qué? Porque el tanque tiene que ser... Si lo estás usando para calentar tu casa, necesitas un tanque del tamaño de un edificio. Te hago una pregunta, y basándome en la teoría Top Fuel. Este sistema de nitrometano, son motores que tienen, sabemos que la máxima expresión de generar chispa es un magneto. Hasta ahora mecánicamente no hay nada superior a eso. Electrónico no hay nada. Electrónico, mecánico es lo que funciona. Es otra cosa. Estos Top Fuel tienen dos. Hay que mantener un balance entonces en el nivel de cantidad de chispa que yo necesito para poder quemar la cantidad de nitrometano que yo tengo, ¿sabes? ¿Es una regla necesaria? ¿O eso es un evento aislado por el extremo en el que están estos motores? Es que si no prende. El problema es que tú estás en el caso del top fuel, en los otros motores, no, en los otros motores tú logras evaporación total, digamos, en el proceso antes de la ignición. En el top fuel, ¿no? En el top fuel parte del combustible se evapora y parte está líquida. Pero como es motor de cohete, que no es otra cosa que que es combustible de cohete, que no es otra cosa que un combustible que contiene su propio oxígeno. Lo que quiere decir que en el vacío del espacio tú pones una gota de nitrometano, le pega fuego y hay fuego. No necesita oxígeno. O sea que se quema con el mismo oxígeno que está de dentro. él y no necesita ningún tipo de oxígeno externo. No se quema al 100%,
porque él todavía necesita, pero hay fuego, hay combustión. Gasolina, diésel, lo que tú quieras, tú lo llevas al espacio y le pegas fuego y no hace nada, es agua, te apaga la flama. De hecho, la flama no hay fuego que pega. Le pone chispa, no hace nada. Los cohetes, los fluidos de los combustibles de cohete tienen componentes de oxígeno porque ellos tienen que operar en el vacío. Y si tú no tienes un fluido con... Cuando hablamos de operar en el vacío es que sabemos que fuera de lo que viene siendo el planeta Tierra, atmósfera, no existe lo que nosotros conocemos como oxígeno. No hay oxígeno, no hay aire, no hay nada. No hay aire, eso no existe, ¿sabes? Ese componente no está. Si tú vas a producir combustión en el espacio, tú tienes que traer todos los componentes necesarios para combustión. El paquete completo dentro del combustible. Cuando, no sé si se acuerdan del Space Shuttle, del transbordador. El transbordador tiene 3 tanques debajo. Bueno, tiene 2 cohetes grandes y un tanque en el medio anaranjado. Ese tanque todo el mundo lo conoce porque es icónico de él y lo suelta y después cae el mar y lo recogen. Los cohetes de los lados son combustible sólido. Básicamente, la pólvora que está dentro del casquillo de una bala, eso está hasta arriba de eso. Y le prenden acá abajo y eso está quemándose por ir para arriba y botando la proyección hacia abajo. Y la pólvora... Y eso crea el trozo. La pólvora funciona debajo del agua. Porque la pólvora es nitroglicerina sólida, que es un componente parecido al nitrometano. Entonces la nitroglicerina contiene su propio oxígeno. Ellos le prenden fuego a eso y eso sigue por ahí hasta que se acabó y después lo suelta. El tanque del medio es para los motores que están en el Space Shuttle, que son con fluido líquido. Y ese tanque está dividido. Tiene un componente de combustible y tiene oxígeno líquido. Tú tienes que llevar tu propio oxígeno. Que es la compensación que tú necesitas para poder estar allá arriba. Y tú le inyectas los 2 al motor. Le inyectas los 2 y entonces tiene los 2 componentes de combustión y por eso cuando sale de la atmósfera todavía hay combustión. El nitrometano es especial por el simple y mero hecho de la gran cantidad de oxígeno que tiene en su haber, en su composición. Eso es lo que lo hace superior para el motorsports, que no necesariamente... Es lo mismo que meterle nitro. Que vas a depender de lo que viene siendo, ¿verdad? Cuánto aire combustible yo puedo meter, cuánto yo tengo que invertir para poder empujar ese aire, lo que venimos diciendo, ¿verdad? El force induction, para poder meter a fuerza la mayor cantidad de aire posible utilizando un turbo, ¿verdad? Cuando esa misma cantidad, bien posiblemente dentro de ese mismo contenido del nitrometano, ese oxígeno ya está, ya existe. Tiene un componente de oxígeno ya, exacto. Entonces es lo mismo que tener nitro constante en el motor. Porque el nitro no es otra cosa que tú hacer eso mismo. Tú estás recibiendo una cantidad de aire, a lo mejor ya llegaste a tus limitaciones mecánicas, pero tú le metes NOx, que es NO2, y tienes 2 componentes de oxígeno ahí, y es básicamente oxígeno concentrado, que el NOx, by the way, es uno de los componentes que se usan en los cohetes también a veces, dependiendo de la combinación que tienen, y estás aumentando la densidad de oxígeno dentro de la cámara, y eso te permite quemar más combustible. Por eso tú no puedes meter NOx solito, tienes que meter NOx con gasolina, porque si no se te seca el motor, porque el NOx va a tener más oxígeno, va a buscar más combustible para aparearse. Pues ¿qué pasa? En este caso, el nitrometano es NOx integrado. Eso es lo que es. Sí, que en teoría es metanol mezclado con nitro en un líquido. Y tú lo inyectas. Pero obviamente utilizando la cualidad de que el nitrógeno tiene esos 2 componentes de oxígeno y los estoy utilizando para cuando los mezclo con gasolina, pues puedo ser Exacto. Que viene siendo en teoría, aunque en menos escala la cantidad de oxígeno del nitro a lo que es el nitrometano, pero es algo parecido. No es menos. El nitro es más concentrado. El nitro en forma líquida dentro de la botella es más concentrado. Sí, pero cuando convierte a gas, ¿tiene la misma cualidad de lo que es el nitro? Sí, porque tiene 2 moléculas tiene 2 átomos de oxígeno. Es bastante, o sea, el NOx, no el nitrometano, el NOx. Tiene 2 componentes de oxígeno para cada componente de nitrógeno. Eso tiene un montón de oxígeno. Por eso la botella te dura muchos pases y el volumen es así. Ponte a pensar si esa botella fuese nitrometano, te da para un pase. Sí. Ese es más denso el nitro. Pero el efecto es el mismo. Es como tener un galón de combustible que ya tiene un shot de NOx de 100 caballos metido adentro. O sea, cuando pasa por el motor es como si le hubiese metido un shot de NOx de 100 caballos. Definitivamente la cualidad más importante
se basa entonces en esa cantidad de oxígeno que yo tengo disponible ya en el líquido como tal, que es el que me permite entonces hacer que ese cambio de líquido y por a eso gas... requiere menos aire también, por eso el fuel ratio es tan agresivo, porque requiere menos aire. De hecho, en el espacio no requiere aire. Claro. Él va a quemar como quiera. Tú le tapas el intake y comprimes nitrometano y le pones una chispa y va a quemar, no va a quemar le va a faltar un poco de oxígeno, pero él tiene combustión. Sí, pero en teoría, lo que se utiliza para completar un ciclo de encendido, pues las moléculas las tiene disponibles en el mismo, en el mismo contenido de lo que es el nitrometano. Exacto. Lo que no tiene es el air fuel ratio perfecto. Sí, claro, ahí entra entonces... Este va a quemar extremadamente rich. Por eso obviamente por ellos eso le usan añade un componente de aire. Claro, y por eso es que se utilizan grandes cantidades ¿verdad? De lo que es nitrometano para poder dar un pase de 3 segundos, que si utilizan un reguero de galones. Sí. ¿Entiendes? No, y de hecho, la mayoría de los top fuel, la gente no lo sabe, pero cuando ellos prenden, hacen el staging, hacen el burnout, hacen el staging y se paran en la luz, ellos están corriendo con metanol. Sí. Todos esos carros tienen un tanque aparte, sí, con unas bombas y un sistema de inyección. Y de hecho utilizan solamente más que un magneto. Por eso es que en muchas ocasiones, después en el burnout, tú lo oyes y tú oyes que obviamente porque están prendiendo el segundo, ¿verdad? Están prendiendo el segundo sistema de inicio y entonces está entrando el nitrometano. Sí, y el de metanol lo pagan. El de metanol, de hecho, es inyección electrónica como usamos todos nosotros en nuestros carros, pero el de nitrometano es mecánico. Es una flauta con unos boquetes y eso parece una ducha, y cada vez que un roto se alinea con otro, lo que baja es un chorro, como si hubiese virado un vaso de agua dentro del chamber, y así es que funcionan. Es maravilloso llegar a pensar la cantidad de... Ponle un galón, vamos a suponer, en el peor de los casos, medio galón de nitrometano dentro de una cámara de combustible, dentro de una cámara de combustión, a X cantidad de RPM, la facilidad con la cual tú puedes lograr cambiar de líquido a gas. O sea, eso tiene que ser un fenómeno... Sí. Termal, pero a otro nivel, ¿sabes? Es algo que no hay manera de tú poder entender. Vamos a volver a la olla de presión. Tú pones así de agua en la olla de presión, ¿verdad? Vamos a decir que estás poniendo así, 1 litro de agua. Eso hierve a 100 grados. A 100 grados se convierte en gas, pega a presurizar y toda la presión aumenta, entonces la temperatura aumenta, puede que llegues a 120, 140 grados. Aquí tú estás metiendo una cantidad de líquido en un chamber y lo estás metiendo a 3000 grados. Así. 3000 y pico. Sí, porque es que como quiera siguen siendo 10.000 revoluciones. O sea, que eso es un fenómeno. El nivel de cambio de líquido a gas y el momento de expansión es algo absurdo de poderlo entender. Mecánicamente funciona, pero en la lógica, cuando tú lo traes, tú sabes lo que es tú coger un galón de nitrometano y convertirlo en gas en milisegundos. Sí. No, y entonces, consumirlo y producir fuerza mecánica para poner en el... y hay una cosa que yo no puse aquí porque es como entrar en el roto del conejo de Alicia en el País de las Maravillas. Pero hay otras características de estos químicos que no estamos hablando que tienen un efecto, y esa es la velocidad de propagación de flama. Eso es sumamente importante. Porque cuando tú llegas a ese punto, a 9000 revoluciones, mira, vamos a hacer la matemática aquí. En un minuto hay 3600 segundos. Perdón, en milisegundos. Milisegundos. Espera, te voy a decir. No, 60.000 milisegundos. Y tú estás girando 9000 revoluciones. Tú estás haciendo una combustión en ¿Cada cuánto? 6.6 milisegundos. Ahora, no es que cada 6.6 hay una combustión. La combustión tiene un espacio entre medio de 6.6 de admisión. Pero la combustión ocurre en 6 milisegundos. No estoy hablando, no, la combustión ocurre en 1 milisegundo. Exacto. La expansión, el movimiento del pistón es 6 milisegundos. So, ¿qué pasa? Tú estás haciendo esto miles de veces por segundo.
Qué lo que era, ¿verdad? Y estás evaporando y llegando a esos puntos críticos en milisegundos. Pues, ¿qué pasa? Cuando tú llegas a RPMs, la velocidad de propagación de flama, que es una característica química del combustible, entra en juego. Por eso los diésel no giran. Porque el diésel de hecho, es el combustible con mayor contenido de energía de todo. Tiene 4 veces lo que tiene el nitrometano, tiene 30% más de lo que tiene la gasolina. Por eso tú consumes menos diésel para llegar al sitio. Pero un diésel tiene una flama de propagación lenta. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llegas a revoluciones no te da tiempo a completar la combustión y ya el pistón se movió hace rato. Los diésel te dan un pico de power a 3000. Y se quedaron steady hasta... Y tú le das para arriba, no es steady, se caen. Tú giras y eventualmente estás botando el diésel por el mofle. ¿Sabes? Porque no está ni... Sí, porque no lo está botando, todavía se está quemando y ya está llegando allá al diésel. Entonces, ¿qué pasa? La gasolina, ¿no? Entonces, los alcoholes y las gasolinas son más volátiles en cuanto a propagation flame. Y el nitrometano es el más. El nitrometano es un combustible que te funciona a super altas revoluciones. No estamos llegando, porque tú no puedes introducir esas presiones en un top fuel y girarlo a 20.000 revoluciones, porque no tenemos la capacidad mecánica de diseñar componentes que no se hagan canto. Que soporten eso. Pero en fórmula. Y que eso pase sin hacer hydro. Exacto. Mecánicamente es absurdo pensar en eso. Sí. En fórmula, en los 2000 y pico, el Ferrari llegó a 20 y pico mil revoluciones, 21.000, 22.000, con gasolina. Los fórmula corren con gasolina desde hace tiempo. Sí, pero ahí entran entonces los componentes, no, para que los tú veas componentes de los metales, el search, de tú utilizar la energía térmica que están botando, utilizarla a favor tuyo. Exacto. Obviamente. No, pero también entra en juego, pero ahí te intensifica la diferencia de la velocidad de propagación de flama de la gasolina versus el diésel. El diésel a 4000 ya está pidiendo cacao. Sí. Y no importa, tú puedes meterle 200 libras y a tener el mejor sistema diésel y sacarle 3.000 libras de torque, y cuando llega a 5.000 revoluciones hace... Y es que la flama no quema rápido suficiente. Y en gasolina puede llegar a 20.000 revoluciones y sabe Dios cuánto pudiese llegar si aguantaran más. Y el alcohol bajo compresión es más todavía. Y el nitrometano tú no puedes ni dar una galleta, porque le das una galleta y explota. Exacto, nitroglicerina líquida, básicamente. Ahí está el... Bueno, yo creo que este es un contenido de muchos términos... de domingo. Sí, que no es atípico, ¿verdad? Es atípico todos estos componentes y todas estas cosas, ¿verdad? A veces poder aceptar estos nuevos términos son un poco complicados. ¿Por qué? Porque estamos hablando de términos de ingeniería mecánica, ¿verdad? Estamos hablando estamos entrando ya en esos fenómenos que nosotros tenemos dentro de un motor de combustión interna con el único fin de sacar fuerza mecánica. Pero que nosotros lo estemos hablando con todos estos términos y que tú no lo entiendas no significa que no existen. Están presentes en todo momento, y aunque no lo entiendas en cuanto al término escrito o verbal que nosotros estamos teniendo en este momento, no significa que tú trabajas en tu vehículo todos los días con estos elementos. Exacto. ¿Sabes? Y lo que nosotros estamos trayendo de manera, ¿verdad? Utilizando los estudios de Cristian y la experiencia que él tiene, pues esto es más común para ti que lo que quizá esta conversación pudiera ser a tu entendimiento. 100%. ¿Sabes? Es mucho más común. Y en todos estos términos que hemos estado hablando, pues si tú estás en la pista, están pasando cada milisegundo de tu vida, están pasando todos estos fenómenos. Y con toda honestidad, ¿verdad? Creo que, mano, no deja de impresionarme el dichoso nitrometano ese, la capacidad que tiene de generar fuerza mecánica, energía. Es una cosa totalmente absurda. Y yo no quiero imaginarme cómo sería entonces el nitrometano con ese motor específico, con los metales que son
utilizando esa energía térmica que no se pierde, que se queda adentro y genera, va a ser algo absurdo. De verdad que el día que se llegue a eso, creo que sería el motor de combustión interna más perfecto y más eficiente que pudiera existir. Y te pudiese sorprender. Te pudiese sorprender que como no tenemos el issue de temperatura, porque tenemos el motor ideal y nunca se va a romper, que a lo mejor la gasolina es la que más te termina dando. Es bien probable. Porque las temperaturas son porque más no altas. necesitarías tener un drop de temperatura por combustible. Le metes 300 libras de bus y le metes más gasolina y el motor no se rompe. Sabrá Dios. Sabe Dios, la gasolina te termina produciendo más. Porque tiene más energía en cada onza de combustible y le estás metiendo mucho más. Así que al final del día, mano, lo que nosotros queremos es traerte un aspecto técnico y científico de lo que todos los días pasa en nuestro deporte y que nosotros quizás lo ignoramos por no entenderlo o a lo mejor lo captamos o lo capturamos de otra manera. No le damos casco. Yo sé esto porque lo estudié pero yo he montado carros y he ido a la pista y cuando yo estoy allí tuneando, no estoy pensando en nada de esto tampoco, o sea, estoy pensando en aire está seco mezcla, aquí, hay que añadirle aire mezcla, bus y atrás fuerza. aquí, añádele 2 milisegundos aquí a la inyección a ver si mejoro el fuel ratio, me estoy quedando sin bombas, ¿sabes? Pasamos por el mismo proceso, pero pues estos son algunos de los drivers de por qué las cosas son como son. Así que definitivamente, mano, no me quiero ir sin antes invitarte a que te suscribas a mi canal, como siempre te he dicho, dale a la campana para que te lleguen esas notificaciones que todo el mundo anda buscando. Estoy aquí, pero voy para el próximo tema porque quiero aprovechar el viaje. A veces este hombre está bien complicado de conseguir. Y así que nada, corillo, cheque. Los veo en la próxima.